Dime la verdad, ¿tu cabello está por todas partes en casa? En la almohada, en el baño, en el suelo, y cada vez que te peinas se te cae en mechones. Lo recoges con la mano y piensas, esto ya no es normal. Pero casi nadie te dice esto. No es solo una caída, es tu cuero cabelludo pidiendo auxilio, antes de que pierdas mucho más. Y hoy te voy a revelar una fórmula casera muy sencilla, con la forma exacta de prepararla y cómo aplicarla para reactivar el crecimiento desde la raíz. Quédate, porque esto puede cambiar tu cabello. Ahora sí, prepárate, porque lo que voy a revelarte no es una receta cualquiera. Es una combinación que muchas mujeres están usando sin saber que, en realidad, está despertando folículos dormidos, engrosando su cabello y devolviéndole brillo incluso después de los 50. Y lo más sorprendente es esto. Cada ingrediente cumple una misión exacta. Si falta uno solo, el efecto se debilita. Y ahora, déjame revelarte cada secreto, uno por uno. El primer secreto está en unas pequeñas semillas que casi todas tienen en la cocina, pero casi nadie usa para el cabello, la linaza. Cuando se activa con agua, libera un gel natural lleno de omega 3 y mucílagos. Este gel envuelve cada hebra, la protege, evita que se quiebre y mantiene la hidratación profunda. Gracias a esto, el cabello crece más fuerte, más largo y visiblemente más grueso. Pero aquí no termina. El segundo ingrediente es aún más inesperado, el arroz. Su agua concentrada contiene inositol, aminoácidos y vitaminas del grupo B que penetran en la fibra capilar y reparan los daños acumulados durante años. Es como reconstruir el cabello desde dentro. Muchas mujeres notan que, después de usarlo, su melena se siente más densa, con más cuerpo y volumen natural. Ahora viene una de las claves más poderosas de toda la fórmula, el romero. Este no actúa sobre el cabello, actúa sobre la raíz. Estudios dermatológicos demuestran que estimula la circulación del cuero cabelludo, llevando más oxígeno y nutrientes a los folículos. El resultado, menos caída, más crecimiento activo y hebras nuevas más fuertes. Por eso es tan importante, después de los 50, cuando el crecimiento se vuelve lento sin que lo notemos. Y finalmente, el ingrediente que lo une todo, gel aloe vera, rico en enzimas, antioxidantes y polisacáridos. Calma la inflamación invisible del cuero cabelludo, equilibra el pH y crea el entorno perfecto para que el cabello vuelva a crecer sano. Sin un cuero cabelludo equilibrado, ningún tratamiento funciona realmente. Cuando combinamos linaza, arroz, romero y aloe vera en la proporción correcta, ocurre algo especial. No solo estimulamos el crecimiento, reactivamos la raíz, engrosamos cada hebra, sellamos la hidratación y devolvemos ese brillo sedoso que parecía perdido con los años. Por eso, muchas mujeres están dejando atrás tratamientos agresivos y tintes dañinos y están volviendo a confiar en esta fórmula natural. Y ahora viene la parte más importante, porque conocer los ingredientes no es suficiente. En el siguiente paso te voy a mostrar cómo prepararlos correctamente. Y créeme, hacerlo bien es lo que marca la diferencia entre resultados normales y una transformación real. Comencemos. Ahora que ya conoces los beneficios de esta mascarilla capilar, vamos a entrar en la parte más importante, cómo prepararla correctamente en casa para que realmente estimule el crecimiento, engrose el cabello y devuelva el brillo perdido con los años. Recuerda que no se trata solo de mezclar ingredientes. La precisión en las cantidades, el orden de los pasos y la forma de aplicación son lo que marca la diferencia entre un remedio común y un verdadero tratamiento regenerador. Lo primero que vamos a hacer es preparar bien la linaza y el arroz. Este paso es fundamental y muchas personas lo saltan. Coloca 3 cucharaditas de semillas de linaza y 2 cucharaditas de arroz blanco en un colador fino. Lávalos bajo el grifo durante unos 20 o 30 segundos, moviéndose con una cuchara para eliminar polvo e impurezas. El arroz debes enjuagarlo al menos 2 veces hasta que el agua salga más clara. Esto permite obtener un gel limpio, más seguro para el cuero cabelludo y con mejor absorción. A continuación, coloca 250 mililitros de agua filtrada en una olla pequeña y llévala a fuego medio. Cuando empiecen a aparecer pequeñas burbujas, sin que hierva de forma agresiva, añade la linaza y el arroz previamente lavados. Remueve suavemente y deja cocinar entre 5 y 7 minutos. Poco a poco, notarás que el líquido cambia de textura y se vuelve más espeso, similar a la clara de huevo. Esa es la señal exacta de que el gel está listo.
frío. En ese momento, apaga el fuego inmediatamente. Sin esperar demasiado, cuela la mezcla con un colador fino o una tela limpia. Este paso debe hacerse cuando aún está caliente o tibia para evitar que se solidifique. Presiona suavemente para extraer el gel, pero sin exprimir en exceso. Luego deja reposar durante 15 o 20 minutos hasta que esté completamente frío. Mientras el gel se enfría, prepara el aloe vera. Corta un pequeño trozo de hoja y colócalo en agua durante 20 o 30 minutos, cambiando el agua una vez. Esto ayuda a eliminar la aloína, una sustancia que puede causar irritación. Después extrae la pulpa y reserva 2 cucharadas soperas. Lava también una pequeña ramita de romero fresco y separa solo las hojas. Cuando el gel esté frío, colócalo en la licuadora junto con la pulpa de aloe y las hojas de romero. Licúa durante 1 o 2 minutos hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Luego vuelve a colar para eliminar cualquier residuo sólido. El resultado debe ser un gel ligero, transparente y fácil de aplicar. En este punto, añade el contenido de una cápsula de vitamina E y mezcla suavemente. Esta vitamina actúa como antioxidante, protege los nutrientes y mejora su absorción en el cuero cabelludo. Transfiere la preparación a un frasco limpio con gotero y guárdalo en el refrigerador. Al no contener conservantes artificiales, su duración máxima es de 5 a 7 días. Si notas cambios en el olor, el color o la textura, debes desecharlo inmediatamente. Para aplicar correctamente este tratamiento, divide el cabello en varias secciones. Con el gotero, coloca entre 3 y 5 mililitros de producto directamente sobre el cuero cabelludo, concentrándose en las zonas con menor densidad. Masajea con las yemas de los dedos durante 5 minutos, realizando movimientos circulares. Este masaje estimula la microcirculación, favorece la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos y potencia los resultados del tratamiento. Después, cubre tu cabeza con un gorro o una toalla tibia y deja actuar entre 60 y 90 minutos. El calor suave ayuda a que los activos penetren mejor. Pasado este tiempo, lava tu cabello con un champú suave, preferiblemente sin sulfatos agresivos. Para obtener resultados visibles, se recomienda aplicar este tratamiento 3 veces por semana durante los primeros 2 meses. Luego, como mantenimiento, 2 veces por semana es suficiente. Si tu cuero cabelludo es sensible, comienza con 1 vez por semana y aumenta progresivamente. También puedes usar este gel como tratamiento pre-champú para proteger medios y puntas. Mezcla 2 cucharadas de tu acondicionador habitual con 2 pipetas del gel y aplícalo de medios a puntas durante 20 minutos antes del lavado. Esto reduce el quiebre, mejora la elasticidad y aporta brillo. Es importante acompañar este tratamiento con hábitos saludables. Evita el uso excesivo de planchas y secadores, reduce los tintes químicos frecuentes, mantén una alimentación rica en proteínas, hierro y omega 3, bebe suficiente agua y duerme al menos 7 horas. El cabello sano comienza desde el interior. Evita errores comunes como aplicar el producto sobre el cuero cabelludo sucio, no realizar masajes, usar cantidades excesivas pensando que dará mejores resultados, guardarlo fuera del refrigerador o abandonar el tratamiento antes de 8 semanas. La constancia es la clave. Si sigues estos pasos con disciplina, en 4 semanas notarás menos caída, en 8 semanas mayor densidad y en 12 semanas un cabello más grueso, brillante y resistente. Esta mascarilla funciona porque actúa al mismo tiempo sobre la raíz, la fibra y el cuero cabelludo, convirtiendo en un verdadero tratamiento antiedad capilar especialmente efectivo después de los 50. Y ahora quiero revelarte un segundo secreto. Un paso silencioso, casi invisible, que muy pocas personas conocen, pero que marca una diferencia enorme cuando el cabello ya está limpio, nutrido y completamente seco. Es un sérum en spray especialmente diseñado para ti, para quienes están luchando contra la caída intensa, las zonas despobladas, el adelgazamiento progresivo o incluso los primeros signos de calvicie después de haber probado mascarillas, vitaminas y tratamientos sin lograr resultados duraderos. Este no es un producto comercial ni una fórmula genérica, es una combinación precisa, sencilla y científicamente respaldada. Té verde concentrado, aceite esencial de romero y vitamina E. 3 activos que, cuando se activan correctamente, pueden reactivar folículos dormidos, prolongar la fase de crecimiento y proteger el cabello del envejecimiento prematuro. Todo comienza con el té verde, una de las fuentes naturales más potentes de antioxidantes, rico en catequinas, especialmente EGCG,
Protege los folículos del estrés oxidativo, combate los radicales libres y ayuda a reducir la acción de la enzima DHT, relacionada con la miniaturización del folículo y la caída progresiva. Además, mantiene el cuero cabelludo limpio, equilibrado y con una microcirculación más eficiente, creando el entorno ideal para que el cabello vuelva a crecer fuerte. A este poder se suma el aceite esencial de romero, uno de los estimulantes capilares más estudiados en dermatología natural. Diversas investigaciones han demostrado que su uso constante puede ofrecer resultados comparables al minoxidil en casos leves y moderados, pero con menor riesgo de irritación. El romero activa la circulación, despierta raíces dormidas y favorece la aparición de hebras más gruesas, resistentes y con mayor densidad. Y como tercer pilar de esta fórmula entra la vitamina E natural, que protege las membranas celulares, fortalece la raíz, mejora la absorción de los demás activos y crea una barrera invisible contra la contaminación, los rayos UV y el estrés ambiental que acelera el envejecimiento capilar. La preparación de este sérum es tan sencilla como poderosa. Hierve 200 mililitros de agua filtrada. Cuando alcance el punto de ebullición, añade una bolsita de té verde o una cucharada sopera de hojas secas. Tapa y deja infusionar durante 10 minutos para liberar al máximo sus antioxidantes. Luego cuela y deja enfriar completamente. Cuando esté frío, incorpora 5 gotas de aceite esencial de romero y el contenido de una cápsula de vitamina E. Mezcla suavemente, sin agitar con fuerza, para conservar sus propiedades. Transfiere la mezcla a un frasco con atomizador limpio y esterilizado. Guárdalo en el refrigerador y agítalo ligeramente antes de cada uso. Su duración óptima es de 7 a 10 días. Este sérum se aplica únicamente cuando el cabello ya está limpio, nutrido y completamente seco, preferiblemente después de haber usado la mascarilla de tratamiento. Primero, seca tu cabello con aire tibio o al natural. Nunca lo apliques con el cuero cabelludo húmedo, porque se diluye, pierde concentración y disminuye su eficacia. Luego, divide el cabello en 4 o 6 secciones con ayuda de un peine. Este paso es esencial para que el producto llegue realmente a la raíz y no se quede solo en la superficie. Comienza por la línea frontal y rocía 2 o 3 veces directamente sobre el nacimiento del cabello. Continúa por las rayas laterales y finalmente por la zona superior y la coronilla, donde suele concentrarse la pérdida. En total, utiliza entre 8 y 12 pulverizaciones por aplicación, no más. La precisión es parte del éxito. Después masajea con las yemas de los dedos durante 3 a 5 minutos, realizando movimientos circulares firmes pero suaves. Este masaje activa la microcirculación, mejora la oxigenación de los folículos y facilita la penetración profunda de los activos. Para caída intensa o zonas con poco cabello, se recomienda aplicarlo una vez al día, preferiblemente por la noche, durante 8 semanas consecutivas. Para mantenimiento, basta con 3 o 4 veces por semana. No necesita enjuague. Es fundamental evitar errores comunes como aplicarlo con el cabello mojado, no dividir en secciones, usar demasiado producto, saltarse el masaje o abandonar el tratamiento antes de 6 semanas. La constancia es lo que transforma una receta en resultados reales. En las primeras 3 semanas suele notarse una reducción del exceso de caída. En 6 semanas comienzan a aparecer vellos finos nuevos. En 10 semanas muchas personas observan mayor densidad, fuerza y resistencia. Este sérum funciona porque actúa a nivel celular, protegiendo, estimulando y prolongando el ciclo vital del cabello. No es magia, no es una promesa vacía, es ciencia, disciplina y precisión. Por eso lo llamo mi tratamiento especial para quienes están perdiendo la confianza frente al espejo. Un paso silencioso, invisible, que puede cambiarlo todo. Y ahora que conoces este segundo secreto, estás un paso más cerca de recuperar no solo tu cabello, sino también tu seguridad y tu imagen. Y antes de terminar, quiero decirte algo muy importante. Muchas veces la caída del cabello y la aparición de zonas despobladas no ocurren de un día para otro. Empiezan con pequeños errores diarios que casi nadie toma en serio. Lavar el cabello con agua demasiado caliente, frotar con fuerza el cuero cabelludo, abusar del secador y la plancha, usar productos llenos de químicos, teñirse con frecuencia, dormir poco, vivir bajo estrés constante y descuidar la alimentación. Poco a poco, estos hábitos debilitan los folículos, reducen la circulación y apagan la raíz sin que lo notes.
hasta que un día te miras al espejo y ya es demasiado evidente. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidarte de verdad. Cuando entiendes tu cabello, lo nutres correctamente y sigues una rutina constante, los folículos pueden despertar otra vez. No necesitas tratamientos carísimos ni promesas falsas. Necesitas información, disciplina y amor propio. Hoy te he compartido 2 métodos naturales, sencillos y efectivos. Personalmente me gustan los dos, los uso juntos porque se complementan, son fáciles de preparar y me han dado resultados reales. Uno fortalece desde dentro, el otro activa desde fuera. Juntos forman una rutina poderosa. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿La mascarilla nutritiva o el sérum estimulante? Escríbelo en los comentarios, te leo siempre. Comparte tu experiencia, tus dudas y tus resultados, porque tu historia también puede ayudar a otras personas. Si este contenido te fue útil, regálame un like, compártelo con alguien que esté luchando contra la caída del cabello y suscríbete para que no te pierdas las próximas recetas. Recuerda, tu cabello es parte de tu identidad. Cuídalo hoy, para agradecer mañana.